buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Definición de prioridades para el Plan Municipal en cuanto a la metodología multidimensional de la pobreza e índice de rezago social, dirigido a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros como INAFED es un gusto estar aquí una mañana más con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante para nuestros municipios. Agradecemos el interés de estar aquí con todas y todos nosotros, esperando este tema sea de su utilidad. Por parte del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, les enviamos un saludo afectuoso por parte de nuestras autoridades y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, le damos la más cordial bienvenida y saludamos con gusto al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización del INAFED, quien tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Esta sesión, sin duda alguna, genera una gran convocatoria. Desde muy temprana hora estamos aquí ya con la sala llena del Zoom. Y la verdad es que esperamos que sea de mucho agrado para ustedes porque pues hoy nos honra con su presencia no solo una gran institución, sino un gran equipo de trabajo liderado por el doctor de Economía, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien nos va a acompañar el día de hoy con esta sesión muy interesante, definición de prioridades para el Plan Municipal de Desarrollo, metodología multidimensional de la pobreza e índice de rezago social. Sin duda alguna, doctor, pues ya desde el propio nombre de la presentación nos hace ver que hay diversos aspectos muy relevantes para todas las autoridades municipales que el día de hoy nos acompañan y apreciamos enormemente, doctor, que pues haya hecho un espacio, primero se haya hecho un espacio en su agenda para poder acompañarnos. Y segundo, también agradecer en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de las autoridades del INAFED, doctor, no solo que se haya hecho el espacio el día de hoy, sino y sobre todo también, doctor, que nos comparta toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera académica, a lo largo de su carrera profesional, y que junto con su equipo de trabajo, pues hayamos podido hacer este ciclo de sesiones, de las cuales el día de hoy, pues es una de ellas, cosa que celebramos y agradecemos, doctor, porque gracias al esfuerzo de Coneval, déjenme decirles, amigos, gracias al esfuerzo de Coneval, hemos concertado 8 sesiones de trabajo que esperamos, doctor, sean del interés de todos ustedes. Apreciamos también a su equipo, doctor, a la maestra Nereida Hernández, a Humberto Rivera, que han estado con nosotros coordinando esta labor. Y a todos ustedes les comentamos, amigas, que la sesión del día de hoy es nuestra segunda sesión. Tuvimos ya una sesión inicial donde hablábamos acerca de los aportes del Coneval para la toma de decisiones en los municipios. Esta es una segunda de ellas. Y las siguientes van a ser de carácter mensual. Conforme avance la sesión, les pondremos en el chat nuestro calendario de sesiones hacia adelante para que nos puedan acompañar. Doctor, de verdad apreciamos enormemente que esté con nosotros. Para nosotros es un honor que una autoridad de su naturaleza y además una excepción de la naturaleza del Coneval nos acompañe en el día de hoy, porque sin duda alguna, pues esto refleja la gran importancia que tienen estos diálogos virtuales para ustedes, para nosotros y por supuesto para todos los amigos y amigas de los municipios que el día de hoy nos acompañan. Definición de prioridades para el plan municipal, metodología multidimensional de la pobreza e índice de rezago social. Pues adelante, doctor, y no sé si inclusive, doctor, si usted me lo permite, que pudiese, solo para recordar un poquito a los amigos que se incorporan por primera vez, que nos pudiese dar un pequeño mensaje antes de iniciar propiamente con su presentación y
tal vez como parte de su prestación, al momento que usted lo indique, nos hable un poquito acerca de lo que es el Coneval de su tarea y que esto nos dé un poco el contexto ya propiamente para entrar en materia de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, bienvenido y que todos disfrutemos esta gran sesión. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, pues muy buenos días a todas y a todos. En verdad, agradecemos mucho desde Coneval la invitación, no solamente a esta sesión de trabajo, sino como ya bien decía Ernesto, pues serán programadas varias sesiones y sobre todo hemos tenido también la oportunidad de participar en diálogos con autoridades municipales en los últimos meses, prácticamente en todos los meses que van en este año. ¿Por qué razón? Porque consideramos que la información en los ámbitos de pobreza, monitoreo y evaluación que ha estado generando Naval, históricamente, pero sobre todo en los últimos meses, estamos en una coyuntura donde les puede ser de muchísima utilidad. Claramente Coneval es una institución joven, tenemos apenas 16 años de creación. En la última gran reforma de la Ley General de Desarrollo Social, esa ley es la que le da el marco normativo jurídico a nuestra institución y en la cual quedan plasmadas las dos tareas fundamentales de la institución. Por un lado, parte de los elementos que vamos a ver en esta sesión, que es justamente la definición en su momento y a partir de ahí la estimación de la metodología multidimensional de la pobreza, es decir, la medición oficial del Estado mexicano para los niveles de pobreza extrema y de carencias sociales. Y la otra gran tarea normativa es la evaluación continua de todas las políticas de desarrollo social del gobierno federal. Pareciera ser entonces que nosotros tuviéramos solamente interacción con el propio gobierno federal, pero muy afortunadamente debo decirles que no es así. Es totalmente lo contrario. Es decir, tenemos también muchos diálogos, mucha interacción con los otros dos niveles de gobierno de nuestro país, tanto con las entidades estatales como también en la medida de lo posible con los municipios. ¿Por qué razón? Mucho de lo que he planteado en los últimos meses, también desde la institución, es que para una mayor fortalecimiento de las políticas sociales, de políticas de bienestar en nuestro país, tiene que haber un ejercicio de complementariedad en los tres niveles de gobierno. Desde lo que hace el propio gobierno federal, ahora mismo con un poco más, alrededor de 122 programas sociales federales, pero también con lo que realizan las diversas internaciones, las entidades estatales y también lo que aportan claramente los gobiernos municipales. De hecho, parte también de la estadística que nosotros llevamos es el inventario de programas sociales para nuestro país. Ya estamos próximos a actualizar esa numeralia, pero prácticamente el último dato que tenemos disponible para 2020 eran un poco más de 8,500 intervenciones. Este número se ha ido incrementando, obviamente, con el paso del tiempo y también con los procesos de verificación que hacemos desde el propio Coneval. Entonces, de esas en 2020, más de 8,000 intervenciones que teníamos en el ámbito nacional, pues, la gran mayoría provenían de los municipios. Por esa razón, también consideramos importante, y ustedes en la parte intermedia de la presentación, cuando hablemos sobre pobreza municipal, pues se darán cuenta que ciertamente esta información es muy útil para focalizar los esfuerzos en torno a las regiones, localidades o municipios con mayores niveles de pobreza. En general, pensaré claramente con esta diapositiva que siempre yo planteo es la diapositiva clásica por parte del Coneval. ¿Por qué razón? Porque cuando uno, y justo el tenor principal de esta charla, de este diálogo que tenemos en esta mañana, es sobre la metodología para medir, para estimar la pobreza. Si yo les preguntara, ¿qué variable creen ustedes que es relevante para medir la pobreza en nuestro país? Bueno, ya sea a nivel estatal, municipal, regional, localidad, pues claramente la primera palabra o el primer concepto que seguramente ustedes van a asociar con la pobreza, pues es la parte monetaria, la parte de los ingresos. Y sí, efectivamente, esa es una de las variables relevantes e importantes para medir la pobreza en nuestro país, de acuerdo a la metodología del Coneval.
Pero como ustedes pueden ver ahora mismo en sus pantallas, en sus monitores, también tenemos otras 6 dimensiones, que es una aproximación del ejercicio de los derechos sociales de las personas, de las mexicanas, de los mexicanos. Evidentemente, cuando se da todo el debate académico, metodológico, para establecer cuáles serían las variables, cuáles serían los conceptos que Coneval tendría que estar utilizando para medir la pobreza con un enfoque multidimensional, muy importante también en la propia normatividad quedó consignado que Coneval tendría que estar utilizando exclusivamente información de estadísticas oficiales generada por el INEGI. Entonces, una de las herramientas más relevantes y que prácticamente tomamos como exclusividad para la estimación de la pobreza es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que levanta el INEGI cada 2 años. Por eso, tanto a nivel nacional como a nivel entidad federativa, tenemos la oportunidad de ir publicando nuestras estimaciones cada 2 años. La última fue, si bien publicada el 5 de agosto del 2021, correspondió al año 2020. Este año, a partir de agosto a noviembre, el INEGI levantará la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares 2022 y en agosto, es decir, casi en 1 año y 3 meses, tendremos la posibilidad desde Coneval de presentar las estimaciones correspondientes al 2022. Pero el año pasado también fue importante porque no solamente tuvimos la oportunidad de publicar la nacional y la medición estatal, sino también la medición municipal junto con las demarcaciones territoriales. Entonces, esta se publica cada 5 años, dependiendo si tenemos la disponibilidad del censo de población, como ocurrió en 2010 y 2020, o el ejercicio intercensal de 2015. Estamos a la espera de que INEGI nos confirme el método de levantamiento que utiliza hacia 2025. Pero bueno, tenemos la fuente de información del INEGI y reitero, tenemos estas 6 dimensiones: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, 2 que tienen que ver con el ámbito de la vivienda, que son calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos de la vivienda, así como el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Es decir, tenemos 6 dimensiones que claramente son transversales y multidimensionales. A partir de la definición de estas dimensiones, se establecieron umbrales básicos para cada una de estas dimensiones y que al tener la relación, la interacción con la parte de los ingresos, pues nos permite estimar el porcentaje de población en situación de pobreza. Entonces, tenemos también otras 2 variables que inclusive están consignadas en el propio artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, que es grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Este le da un contexto más territorial a la estimación que estamos realizando a partir de estos 2 conceptos, pero, debo decirlo también, no están integrados propiamente en la medición multidimensional. Coneval ha publicado tanto un estudio metodológico conceptual sobre el grado de cohesión social y tenemos una plataforma donde tenemos mapeado y medido el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Son instrumentos, insisto, publicados ya por el Coneval, pero que propiamente no entran en la interacción de estas 6 dimensiones que sí son las que ocupamos junto con el tema del ingreso para medir los niveles de pobreza en nuestro país. Muy rápidamente, y eso creo que también con fines para que ustedes tengan un conocimiento con mayor cercanía de cómo se construye nuestra metodología, repasaremos los umbrales, estos umbrales básicos que yo les comentaba en cuanto a los niveles de pobreza que define el Coneval. Empezamos con rezago educativo y aquí prácticamente tenemos un establecimiento de 2 trayectorias dependiendo de la edad de las personas. Por un lado, si las personas al momento de la encuesta o los integrantes de los hogares están en un rango de 3 a 21 años y si asisten con regularidad al nivel escolar que le corresponda, pues se declara como no rezago educativo. Es decir, que si
están teniendo un cumplimiento en cuanto a la obligatoriedad de la asistencia escolar de esas personas. Pero también tenemos una desagregación dependiendo del año de nacimiento y si tiene más de 22 años. Si son personas que nacieron hasta 1981, es decir, de 1981 hacia atrás, todas aquellas personas de ese rango de edad que cuenten con la primaria completada se declara como no rezago educativo. Si no tienen la primaria completada, y regularmente esto es un fenómeno que se acrecenta hacia las personas ahora mismo de 50, 60, 70 años o más, pues se declarará con rezago educativo. Insisto, si no tiene la certificación de primaria completa. Y esto también es algo que observamos evidentemente mucho más en las zonas rurales del país. Si nació entre 1982 y 1997, si completó, tiene estudios de secundaria completados, y si nació a partir de 1998, si tiene completa la instrucción de la educación media superior. Es decir, para sintetizar, de nueva cuenta, si tiene un rango de edad de 13 a 21 años, si asiste con regularidad a el ciclo escolar correspondiente a su rango de edad, o si prácticamente tiene el nacimiento previo a 1981, si tiene la certificación de primaria completada, y así sucesivamente para los rangos de secundaria y educación media superior. Carencia por acceso a los servicios de salud. Aquí también muy importante, ¿qué sí medimos en el contexto de esta carencia? Bueno, derivado, como yo les explicaba hace unos minutos recién, obtenemos esta información a partir de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Entonces, ahí puntualmente hay una sección de preguntas que tienen que ver con el tema de salud. Y la primera pregunta más relevante es, ¿qué tipo de afiliación a un servicio de salud tiene la persona que es encuestada? Entonces, hay varias vertientes y a partir de ahí podemos examinar si esa persona tiene una afiliación a un servicio de salud público, cualquiera que este sea, IMSS, ISSSTE, los ISSSTEs estatales, Pemex, Defensa Marina. La encuesta de 2020 incluía todavía Seguro Popular, así como un elemento adicional sobre si reportaba tener derecho a los servicios del INSABI. Obviamente sabemos que recientemente hay una nueva contextualización por parte del gobierno federal en cuanto al fortalecimiento del bienestar, pero este era el momento, la manera en cómo, insisto, realizamos la estimación correspondiente de 2020. O si bien, si la persona declaró estar afiliado a un servicio médico privado. Si no, la persona reporta o una afiliación a alguno de estos distintos servicios de salud públicos o a un servicio médico privado, se declararía como carente a acceso a los servicios de salud. Seguridad social, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es un tornasol también muy robusto en cuanto a diferentes elementos que tienen que tomarse en cuenta para hacer la declaratoria de quien tenga o no la carencia por acceso a la seguridad social. Pero básicamente es una asociación en cuanto a los elementos de que si una persona tiene un empleo con un esquema básico de protección social, porque hay varias maneras de estarlo visualizando, y sobre todo si la jefa o el jefe de familia, al tener acceso a un esquema básico de protección social, le puede trasladar ese acceso a sus hijos o familiares. Por eso tenemos esta desagregación entre acceso directo, que regularmente son la jefa o el jefe de familia, o integrantes del hogar que tienen acceso directo a estos esquemas de prestación social básicos, o si son dependientes, entonces tiene un acceso indirecto, inclusive acceso por muerte del asegurado, o si alguien tiene la contratación de un seguro de prestación social básica, que evidentemente pues son un muy bajo porcentaje actualmente en cuanto a la población laboral económicamente activa del país. O bien, si tiene 65 años más y se recibe un apoyo, un programa de adulto mayor que sea por arriba del valor promedio de la línea de pobreza extrema por ingresos. Ahora bien,
vienen dos explicaciones de dos de las carencias que tienen que ver con la vivienda. Esto es muy relevante porque ahí es donde se puede visualizar los esfuerzos y las intervenciones tanto de los gobiernos estatales como de los gobiernos municipales. Y es relevante también porque desde la metodología del Coneval se tienen que cumplir de manera simultánea estos 4 elementos. ¿Por qué razón? Porque a veces los gobiernos municipales nos expresan, es que yo realicé en tal localidad un programa fuerte de pisos de cemento, pero sigue reportándose con alta pobreza extrema o sigue reportando con la carencia por calidad de espacios de la vivienda. Bueno, seguramente sí llevó a cabo un programa de cemento o de piso firme en su localidad, pero probablemente el grueso de esos hogares sigue teniendo problemas de hacinamiento. Es decir, la razón de residentes por cuarto es mayor a 2.5 personas. Entonces, puede avanzar en los techos, muros y pisos, pero si no resuelve el tema del hacinamiento, pues seguirá teniendo un reporte de esa vivienda de carencia por calidad y espacio de la vivienda. O si probablemente hay habitaciones holgadas, pero tiene algún tipo de techo con material de lámina de cartón, o si los muros son de lámina de cartón, metálica, asbesto o material de desecho, pues se seguirá reportando esa vivienda. En ese sentido, ciertamente se tiene que cumplir de manera simultánea estos 4 elementos, reitero, para ser no carente por calidad y espacios de la vivienda. Y algo muy similar tiene que ver por la carencia por servicios básicos de la vivienda. Agua, drenaje, electricidad y combustible para cocinar. Y este último elemento también es importante. Seguramente si alguno de ustedes proviene o vive o tiene a algún familiar, todos, de hecho, la mayoría tenemos que estén viviendo ahora mismo en alguna área rural de nuestro país, pues es muy usual que utilicen leña o carbón para la cocción de sus alimentos. Lo que desde Coneval establecimos es que si una vivienda se encuentra en este escenario, pues lo ideal es que cuente con una chimenea para expulsar los gases tóxicos de la leña y carbón fuera de la vivienda. Entonces, eso también es un tema importante porque si bien como país tenemos prácticamente niveles de agua, de acceso a agua potable, drenaje y electricidad, sobre todo de agua potable y electricidad en un 95-96% de todas las viviendas del país, sigue siendo una temática y un rezago relevante en algunas de las zonas serranas del país, el que se siga utilizando la cocción de alimentos con leña y carbón y que no cuenten con chimenea. Entonces, ahí se señala con esta carencia y por lo tanto globalmente sigue habiendo una problemática de carencia por servicios básicos en la vivienda que se está revisando. Entonces, en ese sentido, el planteamiento es que si un gobierno municipal o estatal avanza en estos 3 elementos, también deberá de avanzar o en la dotación de estufas ecológicas, que seguramente ustedes también tendrán conocimiento que es este esquema de estufas ecológicas con chimenea, o dotar de un esquema de chimenea a aquellas viviendas que sigan utilizando para la cocción de sus alimentos de leña y carbón. Y finalmente la carencia por alimentación nutritiva de calidad. Seguimos trabajando evidentemente la escala mexicana alimentaria, pero ahora se está incluyendo una serie de 12 productos alimentarios para visualizar o aproximarse a que esta alimentación que están reportando las personas en nuestro país tenga elementos básicos de nutrición, nutritivos y que sean también de calidad. Aquí, evidentemente, se desagrega con el grado de seguridad alimentaria al interior de esta carencia. Podemos hacer la desagregación entre aquellas personas que sí gocen con un grado general de seguridad alimentaria, algunos que tengan un grado de inseguridad alimentaria leve, medio o fuerte. Y a partir de ahí hacemos la caracterización de aquellas personas que sean o que reporten la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Entonces, ya una vez revisados los umbrales, ya una vez definido cuáles son las 6 carencias que ocupamos desde Coneval, pues
¿Cómo establece Coneval la caracterización entre aquellas personas con pobreza o pobreza extrema? Bueno, una persona en nuestro país, de acuerdo a la metodología de Coneval, está en situación de pobreza si reporta alguna de las 6 carencias que les he platicado a lo largo de estos minutos, y ese es el dato para 2020 porque fue el umbral de referencia, tiene ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Y ahora mismo, ciertamente habrá que tener en consideración cuáles son la evolución de los precios en cuanto al valor monetario de la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. Rápidamente les comento, la canasta alimentaria es un conjunto de más de 25 productos alimentarios que de igual manera, bajo un análisis académico, conceptual, metodológico, Coneval definió en su momento un consumo diario mínimo nutricional de legumbres, de verduras, de carnes, de lácteos, de granos básicos. Tenemos el gramaje diario promedio, tenemos el valor monetario de cada uno de estos productos y así obtenemos el valor promedio mensual de la canasta alimentaria. Y la canasta no alimentaria es también una serie de productos de consumo básico de transporte, vestido y calzado, salud, diversión, educación, y a partir de ahí también hacemos la sumatoria promedio mensual. Ahora mismo estos valores ya se aproximan a alrededor de 4,000 pesos para el ámbito urbano y casi para los 2,900 pesos para el ámbito rural de nuestro país, para abril de 2022. Pero bueno, retornando, si alguien se está reportando alguna de estas 6 carencias y tiene ingresos por debajo, insisto, del valor monetario de la línea de pobreza por ingresos, está en situación de pobreza. ¿Y quién está en situación de pobreza extrema? Pues aquellas personas que reportan 3 o más de las 6 carencias sociales que les platicaba hace unos minutos y tenga ingresos promedios mensuales por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria, también en su desagregación urbano y rural. Como pueden darse cuenta, de acuerdo a nuestra metodología, aquellas personas que tienen ingresos muy limitados, ahora mismo los valores para abril 2021 estamos hablando de alrededor de 1,950 pesos para el ámbito urbano y casi 1,500 pesos para el ámbito rural, y tengan de 3 a 6 carencias sociales, pues son las personas que caracterizamos en pobreza extrema. También podemos obtener aquellas personas en pobreza moderada y aquellas que son vulnerables por carencias sociales, es decir, que tiene ingresos por arriba del valor monetario de la línea de pobreza por ingresos, pero reportan algunas carencias, o viceversa, quien no tenga ninguna de las 6 carencias, pero que tenga ingresos bajos por abajo de esta línea de pobreza por ingresos, es vulnerable por ingresos. Y finalmente, una de las áreas más relevantes de este cuadrante son el porcentaje de población no pobres y no vulnerables. Y me adelanto a la cifra que veremos ahora mismo, pero solamente para 2020 el 23% de la población en nuestro país puede ser considerado como no pobre y no vulnerable de acuerdo a la metodología económica. Es decir, solamente 1 de cada 5 personas no tiene o alguna carencia, alguna vulnerabilidad por carencia, alguna vulnerabilidad por ingreso o algún estado de pobreza. Entonces, ciertamente, por eso la relevancia de esa complementariedad que yo les decía también al inicio de la presentación entre municipios, estado y federación para fortalecer y que el efecto multiplicativo sea mucho mayor en las políticas públicas para reforzar ese porcentaje de pobres y no vulnerables. Entonces, ese fue el recorrido metodológico, insisto, muy puntual. Evidentemente, todo este material está también detallado en un informe en nuestra página de internet, pero veremos ahora mismo ya algunas de las cifras relevantes en cuanto a la parte de pobreza y también la segregación estatal y municipal. Dato muy puntual para 2020, 43.9% de la población está en situación de pobreza. Hay un incremento, evidentemente, entre 2018 y 2020 de 2 puntos porcentuales, alrededor de 3.8 millones de personas. Y esto, evidentemente, ese resultado hay que contextualizarlo, ya que la información que utilizó el Coneval
para esta estimación de 2020 fue levantado por INEGI entre agosto y diciembre del 2020, cuando evidentemente teníamos todavía una afectación muy fuerte, no solamente en temas de salud por la propia pandemia, sino también apenas estaba el proceso de reapertura de algunas actividades básicas en las áreas industriales, turísticas, servicios comerciales, y consecuentemente había una fuerte afectación, sobre todo en los ingresos laborales en promedio en nuestro país. Y eso pues claramente fue una de las razones de coyuntura que propiciaron este incremento en los niveles de pobreza, tanto en temas de porcentaje como en número de personas. Y en cuanto a pobreza extrema, que es este recuadro azul un poco más fuerte, 8.5% de la población de nuestro país en promedio para 2020 puede caracterizarse en pobreza extrema. Ahora bien, si lo vemos por entidades federativas, creo que también una de las relevancias y uno de los aspectos importantes de la metodología del Coneval es justamente eso, el poder realizar esa desagregación tanto a nivel territorial como a nivel de grupos poblacionales. ¿Y qué nos encontramos? Prácticamente hay una disparidad fuerte en los extremos de la gráfica. Por un lado tenemos a Chiapas con el 75.5% de su población en porcentaje en situación de pobreza, y Baja California, que solamente el 22.5% de su población está en situación de pobreza. Claramente ustedes pueden ver los tres estados con mayor porcentaje de población en situación de pobreza son Chiapas, Guerrero y Puebla. Antes, en 2018, Oaxaca era la tercera entidad con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza, pero dado la afectación mayoritaria que reportó el estado de Puebla, inclusive con un incremento de 4 puntos porcentuales, espero que lo alcancen a ver, a percibir. En 2018, el 58% de la población de Puebla reportaba situación de pobreza, en 2020 el 62.4%. Caso contrario, Oaxaca reportaba en 2018 el 64.3% de su población y bajó al 61.7% en 2020. Y los tres entidades, los tres estados con menor porcentaje de población en situación de pobreza, Baja California, Nuevo León y Chihuahua. Son esas tres entidades con menores niveles de pobreza. Ahora bien, si lo vemos en cuanto a los cambios bianuales entre 2016, 2018 y 2018 y 2020, en el último periodo de 2018 a 2020, Quintana Roo fue la entidad que tuvo el mayor incremento en puntos porcentuales de personas en situación de pobreza. Aumentó 17.3 puntos porcentuales, algo ciertamente que no habíamos tenido un registro similar en los últimos años, que una entidad federativa tuviera un incremento tan fuerte en términos porcentuales del porcentaje de población en situación de pobreza, pero claramente, si ven el gráfico, Quintana Roo y Baja California Sur fueron las entidades con mayor incremento, y claramente eso se vio a cómo la afectación y cómo se detuvieron las actividades turísticas en estas dos entidades tuvieron toda una efecto dominó, si me permiten el término, negativo en cuanto al parar las actividades turísticas, pararon hoteles, restaurantes, toda la cadena de suministros que a estos les proporcionan diferentes insumos, y claramente eso colapsó los ingresos laborales durante varios de los meses del año de 2020, y eso provocó justamente, fue uno de los factores que provocó, que generó este incremento tan fuerte en los niveles de pobreza. Y aún en un contexto de contingencia sanitaria, hubo alrededor de un poco más de 10 entidades en nuestro país que redujeron porcentualmente sus niveles de pobreza. Y Nayarit fue la entidad que redujo 5.3 puntos porcentuales sus niveles de pobreza de 2018 a 2020. Nayarit, Colima y Zacatecas fueron las tres entidades, insisto, de 2018 a 2020, que aún en un contexto de pandemia tuvieron una reducción en el porcentaje de su población en situación de pobreza. Si lo vemos en pobreza extrema, de igual manera, Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo las entidades con mayores niveles de pobreza en el país, y
Mientras tanto, Baja California, Colima y Nuevo León son las entidades con los más bajos niveles de pobreza extrema en el país. Ahora bien, si lo vemos por carencias sociales, ¿se acuerdan que les presenté esa diapositiva y la explicación y los umbrales? Pues, ¿qué ocurrió en cuanto al porcentaje de personas con estas carencias de 2018 a 2020? Aquí tenemos 3 carencias que aumentaron y 3 carencias que disminuyeron en términos porcentuales. Rezago educativo aumentó marginalmente, apenas 0.2 de punto porcentual, pasó de un 19% de la población en 2018 a un 19.2%. Aquí al interior hay 2 trayectorias que podemos identificar claramente. Si bien aumentó ligeramente aquellos estudiantes de 3 a 21 años que no asistieron a sus estudios a la escuela durante 2020, pero hubo un efecto de compensación por un aumento de las certificaciones de aquellos que nacieron antes de 1981 y consiguieron su certificación de estudios de primaria por parte del INEA, ya que el INEA se apoyó en la estrategia de Aprende en Casa para continuar, valga la redundancia, a distancia la certificación para aquellos adultos y adultos mayores. El caso de la carencia de alimentación nutritiva de calidad también tuvo un incremento marginal de apenas 0.3 de punto porcentual, pero así creo que al reportarse que 22.5% de la población esté reportando la carencia por alimentación nutritiva de calidad, es decir, 1 de cada 5 mexicanos o mexicanas sigue teniendo una problemática de carencia alimentaria. Y claramente ahí los esfuerzos del DIF nacional, los estatales y las intervenciones que hagan los 3 niveles de gobierno será fundamental para ir disminuyendo esta carencia alimentaria. Y la carencia que sí tuvo un incremento relevante de 2018 a 2020, de hecho la única que tuvo este incremento tan fuerte fue la carencia por acceso a los servicios de salud. Pasamos de un 16.2% en 2018 a un 28.2% en 2020. Si desagregamos muy rápidamente la información al interior de esta carencia, pues en 2018 alrededor de un 42% de la población declaró estar afiliada al Seguro Popular en 2018. Para 2020, al ya no existir Seguro Popular y al incluirse en uno de los incisos de la pregunta al INSABI, solamente el 29% de la población declaró tener conocimiento de poder recibir el acceso al derecho a la salud a través del INSABI. Entonces, esa disminución de 42 a 29% fue la que generó, entre otros factores, la propia, evidentemente, reconfiguración de oferta y demanda de servicios de salud que hubo durante el 2020, que se diera este incremento relevante en cuanto a los servicios de salud. Ahora bien, las 3 carencias que disminuyeron aún en contexto de pandemia fue la carencia por acceso a la seguridad social, bajó 1.5 puntos porcentuales, pero es la de mayor porcentaje de población que al día de hoy sigue reportando el grueso de la población del país con el 52%. Las 2 de vivienda también continuaron una trayectoria que desde 2016 había comenzado de reducir ambas carencias, calidad y espacios de la vivienda, bajó 1.7 puntos porcentuales y se ubicó en 9.3% de la población. De hecho, es la carencia que menor porcentaje de población la reporta en el país, pero ese 9.3% se ubica, se está muy bien focalizado en las zonas, mayoritariamente las zonas rurales de nuestro país. Y la carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda, 17.9% de la población, bajó 1.7 puntos porcentuales y ahí claramente también continúa una trayectoria, sobre todo en el tema del drenaje. Los estados del sur del país tenían una problemática relevante, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, dada la estructura geológica de sus suelos, y ahí hicieron programas entre fosas sépticas y algunos otros esquemas para ir fortaleciendo el esquema de drenaje en esas localidades del país. Entonces, si lo vemos a nivel municipal, aquí también muy rápidamente, en cuanto al aspecto metodológico, como ustedes pueden darse cuenta, ha habido una trayectoria larga en cuanto no solamente la discusión y la selección de la metodología que comenzó en 2009 y en 2011 se dio una primera
selección de métodos para modelar algunas de las carencias y de los ingresos. Y a partir de ahí se da evidentemente una retroalimentación en 2017, sobre todo para que se pudiera tener una replicabilidad y comparabilidad en el tiempo de la estimación de los niveles de pobreza que hacemos a nivel municipal. Y ahí, afortunadamente, todo este proceso de revisión metodológica también entre académicos de prestigiosas universidades, como lo podemos ver aquí, el ITAM, la UNAM, algunos programas al interior de la propia UNAM, el Colegio de México, algunas universidades extranjeras han participado para el fortalecimiento metodológico de nuestra medición municipal. Y esto es lo que presentamos apenas el pasado 15 de diciembre. Los resultados para 2,466 municipios de nuestro país. En este sentido, tenemos prácticamente que en 173 municipios se concentraba el mayor número de personas en situación de pobreza. En este mapa, que de alguna manera es la manera más ágil de ir visualizando los resultados en cuanto a pobreza municipal, quisiera hacerles énfasis de lo que aconteció primero de 2010 a 2015. Si ustedes lo pueden capturar, hay una reducción en la intensidad de cómo se colorean los porcentajes de pobreza en el país. Otra vez, 2010, 2015. Parece que tanto en el centro y norte del país hubiera un avance. Varios de estos municipios están en un rango del 60 al 80% de su población en pobreza, pasaron a un rango de 40 a 60 o inclusive 20-40. Y aquí en la península también hubo una reducción de la intensidad. Sin embargo, observen qué ocurrió en la península de Yucatán, pero también en Quintana Roo y un poco más en Campeche, de 2015, que es esta fotografía, a 2020. Si se pudieran percatar, se volvió de nueva cuenta a iluminar con mayor intensidad algunos de los municipios. Lo que ocurrió desafortunadamente, y muy a la par de lo que habíamos ya adelantado a nivel estatal, es que en Quintana Roo tuvimos una afectación también y un incremento en los niveles de pobreza a nivel municipal en esta entidad, pero también en Yucatán. En ambas entidades hubo varios municipios que incrementaron. De hecho, si hacemos el listado a nivel nacional, el municipio que mayor incremento en términos porcentuales de sus niveles de pobreza tuvo de 2015 a 2020 fue el municipio de Tulum en Quintana Roo. Aumentó un poco más de 30 puntos porcentuales de 2015 a 2020, pero claramente derivado de la afectación tan fuerte que hubo en términos de ingresos, en términos socioeconómicos en el propio año de 2020. Y también otro elemento que quisiera destacar con ustedes, y esta información está en nuestra página de internet, ustedes la pueden consultar sin ningún problema, es que hay evidentemente, más allá de nuestra idea conceptual de que el sur del país tiene elevados niveles de pobreza, lo cual es correcto y adecuado, si lo vemos a nivel estatal, pero si lo vemos a nivel municipal, claramente podemos ubicar zonas en el norte, noreste del país, no solamente en este rombo donde es el vértice entre Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Durango, sino también en esta zona del Nayar, entre Nayarit y Jalisco, esta zona de la parte serrana entre Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, inclusive aquí en la parte arriba del Bajío tenemos municipios donde más del 60 o inclusive más del 80% de la población está en situación de pobreza. Si lo vemos en términos porcentuales, es San Simón Zahuatlán, el municipio para 2020 con el mayor porcentaje de su población en situación de pobreza, el 99.6% de su población. Y prácticamente los 15 con mayor porcentaje de pobreza se concentran en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y si lo vemos por el lado contrario, municipios con menor porcentaje de población en situación de pobreza es San Pedro Garza García, con solamente el 5.5% de su población con menor porcentaje de población en situación de pobreza, después Parás, Nuevo León, y después la alcaldía de Benito Juárez. Ahora bien, si los ubicamos geográficamente, pues aquí la dicotomía norte-sur se cumple. En el sur del país se ubican los
municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, y en el norte se ubican en la mayoría de los municipios con menor porcentaje de población en situación de pobreza. Pero la película cambia, la fotografía cambia si lo vemos por número de personas, que también es otra manera de poder evaluar los niveles de pobreza. Y en este sentido fue León, el municipio de León, Guanajuato, con el mayor número de personas en situación de pobreza para 2020, a reportar, de acuerdo a nuestra estimación de Conaval, 816,000 personas en situación de pobreza. Ciertamente pareciera ser sorpresivo, pero si vemos el ranking previo, el municipio de León, Guanajuato, había estado en cuarto lugar en 2010, cuarto lugar en 2015, y desafortunadamente tiene un fuerte incremento de alrededor de 300,000 personas de 2015 a 2020, y se ubica como municipio con mayor número de personas en situación de pobreza. Después, Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, y la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Pero también Puebla Capital se ubicó como el cuarto municipio con mayor niveles de pobreza. De hecho, Puebla Capital había sido el tercero en 2010, se incrementó a un segundo lugar en 2015, y de ahí bajó ligeramente a este cuarto lugar en 2020. Entonces, León, Ecatepec de Morelos, Iztapalapa, Puebla y Nezahualcóyotl son las 4 municipios con mayores niveles de pobreza, mayor número de personas en situación de pobreza. Si lo vemos en contraparte, y aquí hay que tener evidentemente mucho cuidado en cuanto a la aproximación estadística que realizamos con los municipios con menor número de personas. Aquí son municipios muy, muy pequeños, y un municipio en Oaxaca, Santa Magdalena, Jicotlán, de acuerdo a la estimación de Coneval, reporta solamente 55 personas en situación de pobreza. Pero reitero, habrá que tener mucho cuidado en cuanto a la revisión estadística de estos municipios. Veamos pobreza extrema muy rápidamente. Sé que ya estoy aproximándome al límite de tiempo. De nueva cuenta, creo que aquí la relevancia es: ha habido un avance en cuanto a la disminución de los porcentajes de población en situación de pobreza extrema. Ustedes pueden ver, este es el dato 2010, este es 2015, donde hay un avance relevante, y este es el dato 2020. Si bien hay un incremento, pues se dio en estas áreas que ya habíamos comentado previamente, como es Yucatán, Quintana Roo y Campeche, donde de 2015 a 2020 se da un incremento de los niveles de pobreza extrema. Santiago Amoltepec es el municipio con mayor porcentaje de población en situación de pobreza extrema para 2020, con el 84.4% de su población. San Simón Zahuatlán con el 84.3%, y Cochaopa el Grande de Guerrero con el 84.2% de su población en situación de pobreza extrema. De nueva cuenta, si lo vemos, la ubicación geográfica de los de mayor porcentaje y menor porcentaje de personas en situación de pobreza extrema, los de mayor porcentaje claramente se ubican en estas dos entidades, Oaxaca, Chiapas y también algunos de Guerrero, y los de menor porcentaje de población en situación de pobreza extrema es Nuevo León y Sonora y Chihuahua. El norte del país tiene los municipios con menor porcentaje de población en situación de pobreza extrema. ¿Te das cuenta? Si nos pasamos de porcentaje a número de personas, Acapulco de Juárez fue el municipio con mayor número de personas en situación de pobreza extrema, con 126,000 personas aproximadamente para 2020. En segundo lugar, León, el municipio de León, Guanajuato, con 115,943 personas, y la alcaldía de Iztapalapa con 115,000. También Toluca, la capital del Estado de México, se ubicó como el cuarto municipio con el mayor número, insisto, número de personas en situación de pobreza extrema. Veamos su ubicación geográfica. Me parece importante destacar que si bien en el norte del país se concentran los municipios con menor número de personas en situación de pobreza extrema, hay una desagregación más heterogénea aquellos municipios con mayor número de personas en situación de pobreza, porque no solamente tenemos en Chiapas o en Guerrero, sino también
el caso de León, aquí en Guanajuato, y algunas de las áreas del centro del país, en la propia Ciudad de México y el Estado de México. Lo vemos por carencias sociales. Aquí muy puntualmente lo que deseo destacar es el tema de la seguridad social. La carencia por acceso a la seguridad social está siendo reportada en más de 2,200 municipios del país, con más del 50% de su población que reporta la carencia de seguridad social. Entonces, si ustedes me preguntaran cuál es la mayor problemática a partir de la metodología de la estimación de pobreza que realiza el Coneval para México, pues la mayor problemática sigue siendo la carencia por seguridad social, porque no solamente la tenemos en mayor prevalencia, recuerdan el dato nacional fue 52%, sino que aquí tenemos municipios donde en la gran mayoría de los municipios del país oscilan en un rango del 50, 60, 70% de su población. Ahora bien, para el último tema, lo trataré de dar muy puntualmente, si me lo permiten, rezago social. El rezago social, el índice de rezago social fungió como un antecedente justamente de la medición multidimensional de la pobreza. Es una medida que agrega en un solo índice variables de educación, acceso a servicios de salud, calidad de espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda, activos en el hogar. Pero en contraparte, no es una medición de pobreza porque no incluye indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación. Pero nos parece desde Coneval que sí es un ejercicio, un índice que nos permite ver sobre todo la infraestructura básica que cuentan los hogares, tanto de servicios públicos como de activos adquiridos en las propias viviendas. Y claramente eso puede permitir un mejor diseño de las intervenciones sociales que los gobiernos municipales y estatales pudieran estar planteando. Este índice también tiene una complejidad estadística. Utilizamos el análisis de componentes principales para hacer una mejor calibración y estimación de este indicador, y que también nuestra fuente principal es el censo de población y vivienda, sobre todo el cuestionario ampliado. Y a partir de ahí hacemos las proyecciones correspondientes para obtener el índice de rezago social. Recordarles que este indicador es relevante porque a partir de 2013 forma parte del Catálogo Nacional de Indicadores. Se ha incluido como indicador para los criterios generales para la definición de las zonas de atención prioritaria, las famosas ZAPs, y con el indicador, el índice de rezago social 2020, se cumple una serie quinquenal de 20 años que ha estimado el Coneval para ir visualizando el avance, el grado de rezago social de nuestro país. Estos son los indicadores que tenemos en consideración: porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, porcentaje de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, porcentaje de la población de 15 años o más con educación básica incompleta. Si se fijan, hay cierta relación con el tema del rezago educativo que tenemos en la medición multidimensional de la pobreza, pero aquí se toman indicadores muy puntualmente a un cierto rango de edad en específico: porcentaje de población sin derecho a bienes y servicios de salud, porcentaje de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra, porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado sanitario, el porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada a la red pública, porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje y que no disponen de energía eléctrica y que no disponen de lavadora o de refrigerador. Entonces, como yo les comentaba, este índice de rezago social nos permite no solamente la visualización del acceso a servicios de salud, servicios de educación y salud públicos del país, sino también la infraestructura que cuentan al interior y los activos con los que cuentan las viviendas del país. Y aquí me parece importante destacar también esa información que está en nuestra página de internet. Ustedes la pueden consultar directamente. Tenemos el mapa para el grado de rezago social a nivel estatal, el grado de rezago social a nivel municipal. Hay 4 estados con muy alto grado de rezago social. Hay 152 municipios con un grado de rezago social muy alto. Y hay 7,741 localidades
con un grado de rezago social muy alto. ¿Pudieron percatarse esa manera de cómo desagregamos esta información? Estatal, municipal y por localidad. Este es uno de los indicadores que tenemos una mayor posibilidad de desagregación en el contexto territorial de nuestro país. Aquí hay unos datos muy puntuales en cómo se da la desagregación de algunos de los indicadores de la vivienda, pero evidentemente les podemos compartir con mucho gusto toda esta información y pues básicamente concluyo comentándoles esta información muy puntualmente, que es el tema que nos convocó el día de hoy, que fue la metodología multidimensional de pobreza y el índice de rezago social. Están alojadas en nuestra página de internet, pero también tenemos toda una gama muy completa de estudios y análisis sobre indicadores de monitoreo y todos los procesos de evaluación que desarrollamos continuamente por parte de Coneval, y son temas que seguramente también en las siguientes mesas estaremos platicando con ustedes, pero desde ahora les invito, no solamente insisto, a ampliar estos conocimientos por el lado de la metodología de pobreza, sino también por toda la información generada por monitoreo y por evaluación. Hasta aquí mi intervención. Les agradezco muchísimo su atención. Agradecemos la exposición por parte del doctor José Nabor Cruz Marcelo, y a continuación, antes de invitarles a que nos sigan poniendo sus preguntas y sus inquietudes en el chat, vamos a ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez, quien también tiene un comentario para hacernos al respecto. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Doctor, pues primero felicitarlo y agradecerle esta brillante exposición sobre pues, una temática que ha despertado un interés singular. Por ahí ya vimos que pusieron a trabajar horas extras a Humberto, quien ha estado dando respuesta a varias de las preguntas que han formulado ya en el chat, doctor. Me gustaría compartirlas con usted porque a veces uno cuando anda exponiendo no puede ver por ahí el chat, pero nos gustaría compartirlas con usted para ver si le merecen algún comentario adicional. Yo así de rápido he visto que son preguntas tanto metodológicas como de contenido, y otras más como en el sentido que usted cerraba un poco su intervención. Pero antes de eso, déjame decirle, doctor, un comentario, porque a veces pareciera que pasamos de rápido varias ideas, varias cosas, y cuando usted cierra su presentación lo hace con una frase que dice: lo que se mide se puede mejorar. Y nos parece que lo que nos ha presentado el día de hoy, sin duda alguna, pues nos ha dado un gran ejemplo de, pues primero, el trabajo que ha hecho el Estado mexicano a través de sus instituciones fundamentales como el Coneval, para poder avanzar en la medición y la comprensión de estos fenómenos tan complejos y a veces tan lacerantes como los que tienen que ver con la pobreza en el país. Doctor, yo no sé, usted es el experto. Yo me acuerdo que hace varios años todavía ni siquiera teníamos indicadores a nivel municipal, y ahora pues nos está presentando incluso indicadores no solo de carácter estatal, municipal, sino incluso a nivel de localidad. Y eso pues tiene un impacto profundo para las administraciones públicas por todo lo que significa, ¿no? Por todo lo que significa en términos de diagnóstico, de planeación, de toma de decisiones, y tal vez si por ahí también nos quisiera ampliar algún comentario, se lo vamos a apreciar. Algunos de los compañeros, doctor, también pues han preguntado cosas que van como en el sentido de, déjeme retomar un poco. Bueno, primero, y ahí Humberto les decía que amablemente nos ha apoyado, pero se las leo, doctor, a ver si algo le merece un comentario adicional. Me gustaría saber si nos pueden compartir el método de cálculo del grado de cohesión social. También preguntaban si el Coneval puede incidir u opinar para que INEGI levante en el 2025 un conteo y no una encuesta. Esto porque a los municipios no nos sirve una encuesta para el cálculo y seguimiento de datos en zonas dentro de nuestro territorio. Y perdón por no nada más copiar las preguntas, no, se me pasó un poquito ahorita identificar a las personas que nos lo hacen, pero si alguien
quiere ampliar, por favor. También nos preguntaban, doctor, si existe un modelo matemático, es decir, una expresión matemática que determine el rezago social. Fíjese, doctor, esta pregunta me parece que viene a redondear muchas de las inquietudes que los compañeros constantemente nos hacen, porque pues ciertamente hay muchas situaciones que se viven en los municipios, en las administraciones municipales. Dice, con base en las competencias de los municipios, ¿qué prioridades sugiere Conleval incorporar en los planes municipales para reducir la pobreza? Alguien más, la mención es interesante. Quizás en un estudio mixto a posteriori podrían también tomarse en cuenta variables contextuales. Por ejemplo, al contestar las encuestas, las personas suelen negar sus ingresos o propiedades por el temor a no ser candidatos en las ayudas y programas sociales. Y alguien al final, no sé si es la última, Andrea, pero tú me ayudas por favor, ¿verdad? De acuerdo a los aspectos que se consideran para medir la pobreza, hay un desagregado por entidad estatal y municipal para cada aspecto. Me parece que eso al final, justamente con uno de los últimos comentarios del doctor, daba puntual atención a esta pregunta. Y también comentamos, doctor, que Humberto amablemente nos había estado apoyando ahí en la atención de las preguntas. Andrea, ¿tú identificas alguna otra pregunta para ver si el doctor tiene el panorama completo de ellas? Sí, justo. He identificado dos preguntas que estas no han sido respondidas porque acabamos de recibirlas en el chat. Entonces, me voy a permitir leerlas para que el doctor nos pueda dar respuesta. Por parte de nuestro participante Eduardo Luna, nos pregunta, ¿qué opinión tiene el Coneval de los programas de desarrollo social de los municipios y la correspondiente concordancia con los de las entidades federativas y el gobierno federal? Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias por las preguntas. Son muy diversas, así que trataré de ir contestando de manera muy puntual. En cuanto al segundo planteamiento que leía Ernesto sobre la opinión de Coneval hacia el INEGI para el tipo de levantamiento que era en 2024, obviamente nosotros vamos a participar en cuanto a la consulta pública que en su momento el INEGI haga en virtud de lo que ellos tengan a bien decidir conforme a su autonomía del tipo de ejercicio de levantamiento que hará en 2025. Y ahí es justamente el momento donde no solamente nosotros, sino también aquellos otros interesados en dar su opinión puedan hacerle llegar al INEGI, insisto, a través del formato de la consulta pública, sus comentarios y sugerencias, y creo que ahí indudablemente la opinión de los municipios será muy relevante, ya que, pues sí, evidentemente, mientras mayor información podamos disponer en 2025, todos nosotros, evidentemente también para el propio caso de Coneval, pues podríamos volver a estimar sin ningún problema la actualización en cuanto a los niveles de pobreza a nivel municipal. Otra de las preguntas de esta primera parte sobre el tema de cohesión social, tenemos dos informaciones muy puntuales sobre ese tema. El primero, tenemos un documento, un libro que lo pueden obtener de manera electrónica en nuestra página de internet, que se publicó alrededor de hace 4 años, 5 años, en el cual se da una revisión de los conceptos sobre cohesión social, dado que es una, digamos, todavía hay un debate académico sobre una definición consensuada sobre cohesión social. Ahí tratamos de rescatar algunas de las diferentes perspectivas sobre la temática y tenemos dentro de la medición estatal, en uno de los anexos que están publicados en nuestra página de internet, asociamos el tema de cohesión social con la parte del ingreso y de su distribución. Entonces, estimamos el coeficiente de Gini para cada una de las entidades estatales como una proxy, como una variable de aproximación a esquemas de cohesión social. Pero, insisto, son los dos ejercicios analíticos que tenemos en la página. Sabemos que es un tema que todavía nos lleva una discusión fuerte, robusta, pero estamos claramente en nuestra agenda de investigación desarrollando análisis internos también, que en su momento pues ya los haremos públicos cuando ya los culminemos.
También sobre el tema de esta parte de la conceptualización matemática del índice de rezago social, lo que les comentaba un poco sobre este índice, digamos que por un lado, una de las grandes cualidades que tiene el indicador de rezago social es justamente el nivel de desagregación, pero también lo comentamos, inclusive está consignado en la nota metodológica que se publica junto con la actualización de este indicador, que si bien al momento de aplicar la técnica estadística de análisis de componentes principales, el objetivo de esta técnica es solo ordenar los territorios en el espacio temporal de la información que estamos ocupando. Por lo tanto, ahora mismo no es posible comparar con los años previos. Entonces, sí hay que tener cuidado porque, digámoslo de esta manera, es una fotografía de solamente el año y podemos hacer un análisis muy puntual en el año de estimación del índice de rezago social. También les comento, internamente nuestra área de pobreza está trabajando por realizar un ejercicio de comparabilidad, dado que tenemos la información desde el año 2000 hasta el 2020 con cortes quinquenales, pero esperamos que en el segundo semestre de este año podríamos hacer pública esta información estadística. Y también un poco de dónde podríamos, dónde ustedes pueden tener la información a nivel estatal y municipal. Me voy a permitir muy rápidamente compartirles mi pantalla porque justo en el anexo de la presentación viene esta información sobre la consulta interactiva a nivel municipal. Esta plataforma la desarrolló Coneval. Seguramente, insisto, en alguna de las otras sesiones también podríamos platicar a más detalle de esta plataforma, pero hay dos maneras muy fáciles de acceder. A través de nuestra página de internet con esta liga de enlace, o si ustedes googlean consulta interactiva municipal Coneval, también les va a acceder a esta liga. ¿Y qué van a encontrar? Básicamente van a encontrar esta página, es esta página de internet, y ahí ustedes pueden ir seleccionando algunos de los elementos de información. Evidentemente su interés va a ser los niveles de pobreza, y este tablero es el que se van a encontrar al momento a esta consulta interactiva, y ahí pueden seleccionar tanto a nivel estatal como a nivel municipal, o inclusive hacer algunos filtros por municipios indígenas, por algunos municipios, o comparar algunos municipios de interés. Entonces aquí es donde pueden hacer, pueden utilizar la base de datos en Excel, que es muy grande, o la de microdatos también que hacemos pública, pero nos parece que es mucho más accesible para ustedes este tablero que se construyó a partir de la información municipal de 2010, 2015, 2020, y sobre todo me parece importante que se puedan visualizar esta parte, las trayectorias a partir de los rangos ya sea de pobreza o carencia social. Insisto, lo pueden hacer el ejercicio a nivel estatal o a nivel de los municipios, o comparando diferentes municipios. Entonces, es ahí, me regreso para que puedan checar la liga. Esta es la liga, o si lo buscan directamente en nuestra página de internet, entran a Coneval, ahí a medición de pobreza, y ahí en el área de mediciones municipales también les deberá de aparecer esta liga. Entonces es ahí donde pueden consultar esta información, y creo que con esto doy cuenta de sus amables preguntas. Agradecemos las puntuales respuestas por parte del doctor José Nabor Cruz Marcelo, y para complementar un poquito en cuanto a estas preguntas, también estuve viendo que nos preguntaban referente a la presentación, a la constancia, y en este momento mi compañera Claudia está poniendo en el chat la liga de nuestro sitio oficial, en el que ustedes al finalizar la sesión van a poder entrar al sitio y poder descargar tanto la presentación como la constancia. Y bueno, a reserva de que no haya algún otro comentario o pregunta, iríamos pasando a nuestro cierre, y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz a mi compañero licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Pues déjenme pedirles que aprovechemos estos últimos minutos que nos pueda acompañar el doctor
José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, a quien desde ya, doctor, apreciamos que nos haya abierto un espacio en su agenda, porque sin duda alguna la temática de hoy es muy relevante. Las preguntas que han formulado son sin duda alguna también muy importantes, porque ponen el peso, doctor, en los diferentes aspectos que son las preocupaciones, el día al día, las inquietudes de cómo, sobre todo esta, doctor, yo creo que esa también, cómo aprovechar todo ese herramental que Coneval ha generado junto con otras grandes instituciones del país. ¿Cómo aprovechar este herramental? Fíjese, por ejemplo, ahorita usted ponía esta última consulta interactiva que se me hace de lo más enriquecedora para que la gente ya conozca de, pues ahora sí que en vivo y en directo la situación de sus municipios. Y los invitamos, amigos, amigas, a que conozcan estas herramientas, a que las cuales, si no algún doctor, pues nos irán platicando un poco más a detalle en las subsecuentes sesiones que tendremos por parte del Coneval para ustedes de aquí hasta el mes de noviembre. Por allá les pusimos el calendario de trabajo, al cual pues, los invitamos de ya. Doctor, a mí me gustaría cerrar, al menos de mi parte, con dos inquietudes. Una, que también era un poco la idea que nos manejaba nuestra última pregunta, sobre la congruencia, digamos, entre las acciones municipales, estatales y federales. 8,500 intervenciones que pueden ser programas, proyectos, acciones, pero 8,500 intervenciones de carácter social en los municipios, doctor. Esto nos puede hablar de muchas cosas, ¿no? No sé si nos puede hablar de algo que esté alineado, algo que tiene un foco muy amplio. A veces platicando con nuestra gran amiga Nereida Hernández en otras intervenciones de Coneval, pues vemos que en estas 8,500 intervenciones entra mucho, ¿no? Por no decir que cabe todo, pero es un tema que tal vez merezca un poquito más la reflexión de cómo enfocar o a partir de qué enfocar la acción municipal y sobre todo a partir de qué enfocar los recursos, pues siempre escasos, ¿no? Por un lado. Y luego déjeme cerrar mi comentario, doctor, señalando que las siguientes temáticas que vamos a tener, amigos, amigas, tendremos las plataformas del Coneval para la planeación municipal. Ahí les decimos desde ya que se apunten porque tendremos, sin duda alguna, una revisión más exhaustiva de esos temas. El sistema de monitoreo y evaluación para la mejora de la política pública, construcción de indicadores para el plan municipal y de los programas, estrategia para evaluar los recursos del ramo 33. Fíjense qué importante y todos los aspectos que estamos abordando. Y eso también viene de la mano con otro, ya que logramos hacer ese trabajo de diagnóstico, trabajo de indicadores, trabajo de planeación, ¿cómo comunicamos? Porque luego este cierre del círculo, doctor, la comunicación de los resultados, tiene pues, un impacto que puede ser enriquecedor hacia la población o puede generar otro tipo de impacto. Pero entonces, ¿cómo comunicar los resultados de la evaluación? Es el penúltimo de los temas que vamos a tener para ustedes en el mes de octubre. Y cerramos el mes de noviembre con la evidencia de política social para la toma de decisiones. Como ven, sin duda alguna, pues esto es una panorámica muy amplia y después de esto yo ya no me tomo más tiempo para pedirle al doctor si tuviese algún comentario, alguna retroalimentación sobre estos últimos temas, doctor. Claro que sí, con mucho gusto, Ernesto. Y pues les hablaba del dato, ¿no? Y inclusive también está en la página de internet, 8,393 intervenciones, acciones o programas de desarrollo social en todo el país. 120 para el gobierno federal, 1,444 para el inventario estatal y 6,829 intervenciones, programas o acciones para los municipios. Hay una gama muy, muy diversa. Evidentemente, y creo que con la relatoría de las diferentes sesiones de trabajo que vamos a tener entre Coneval y ustedes a lo largo de estas semanas y meses, va a haber elementos donde podamos claramente responder de manera mucho más, con mayores elementos,
lo que me planteas comentar, pero muy puntualmente yo lo que podría decirles es lo siguiente. En primera instancia, sí nos hemos percatado desde Coneval que ha habido un incremento en cuanto a la planificación en los gobiernos municipales, porque ha habido entidades que ya han normado en sus legislaciones locales la obligatoriedad para los planes municipales de desarrollo. Eso me parece que ha sido un gran acierto porque sin lugar a dudas le ha permitido a los municipios, en el contexto que a veces sí sabemos que hay municipios que tienen desafortunadamente varias carencias, no solamente de personal, sino de presupuesto y económicas, pero a pesar de ello han podido trabajar en la capacitación de sus servidores públicos e ir planteando sus planes municipales de desarrollo. Y evidentemente me parece que estamos en una coyuntura político-administrativa muy relevante para el país. Tenemos 15 nuevos gobiernos estatales que entraron en funciones en el segundo semestre del año pasado. También un número muy fuerte de municipios que comenzaron estas nuevas gestiones administrativas también en los últimos meses y que están incluyendo en la mayoría de las entidades, sobre todo estas 15 nuevos gobiernos estatales, la planificación a la par de la estatal con los gobiernos municipales. Entonces, a partir de ahí, claramente, nosotros como un ente, no quiero decir externo, pero que sí, evidentemente tenemos esta obligatoriedad del gobierno federal, pero no interactuamos con los estatales y municipales, pues celebramos mucho que haya este ejercicio de planificación a nivel municipal y que a partir de ahí los propios municipios se den cuenta de que con una mejor planificación e integración de aspectos de monitoreo y de evaluación en su planificación anual o trianual, pues puedan ir alcanzando mejoras o mejores resultados en cuanto a generar su política pública y evidentemente es con énfasis a la política social. Entonces me parece que ese es uno de los elementos que han ido en mejoría en los últimos años. Evidentemente hay todavía un camino muy largo que recorrer en el fortalecimiento institucional y de capacidades de servidores públicos en los municipios y en general en los 3 niveles de gobierno del país, pero me parece que ese es un avance y ojalá y claramente desde Coneval pues somos no solamente los mayores interesados, sino siempre muy dispuestos a tener ese acompañamiento técnico para realizar talleres, capacitaciones, cursos, seminarios con los 3 niveles de gobierno, pero evidentemente ahora mismo con énfasis con los gobiernos municipales. Doctor, pues en verdad apreciamos que este último comentario con el cual estamos complementando de una manera extraordinaria, pues todos los comentarios, todo el conocimiento que nos pudo transmitir durante esta sesión, a la cual, amigos, amigas, esperamos que haya sido de su agrado, de su interés y que por supuesto haya generado las inquietudes fundamentales para poder reflexionar acerca de estos temas, pues que tienen que ver con aspectos torales de la vida, no solo del país, sino sobre todo de la sociedad y las personas que habitamos en ella. Los aspectos que el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, pues nos ha transmitido el día de hoy en el tema definición de prioridades para el plan municipal, la metodología multidimensional de la pobreza y el índice de rezago social. Sin duda alguna, un gran herramental para que ustedes puedan avanzar en el fortalecimiento de sus capacidades y en la capacitación de sus propios equipos directivos. Doctor, en verdad apreciamos que haya estado con nosotros. Sirva esto para decirle nuevamente que nos hemos honrado con su presencia y desde acá le extendemos nuestro más amplio reconocimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, y le apreciamos que haya estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por su presencia, doctor, y también, por supuesto, a su gran equipo que nos ha acompañado y nos acompañará en las subsecuentes diálogos virtuales INAFED, Coneval, INAFED. Y a todos ustedes, amigas, amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias por abrir un espacio en su agenda y los esperamos en la próxima sesión del INAFED para todos ustedes. Muchas gracias, que tengan buena tarde.